Buenos días, hoy día les traigo la resolución de la selección de preguntas de la PAES regular de Matemáticas 1 que se realizó hace un mes atrás. Y se preguntarán. Oye, pero ¿por qué se llama selección de preguntas y no PAES, como antes lo subía el DENRE? Sucede que hace un par de meses el DENRE publicó una noticia diciendo que desde ahora se publicarán solamente el 70% de las preguntas de la PAES regular, mientras que la de invierno se subirá como es normal. Según DENRE, esto lo hacen para conservar la calidad técnica de las pruebas. En este video explico cada pregunta de una forma que sea entendible para todos. Si tienen alguna duda respecto a una pregunta o un detalle que se me olvidó agregar, por favor decírmelo en los comentarios. Sin más que decir, comencemos. Considera la siguiente recta numérica. Aquí tenemos que tomar en cuenta la ley de los signos al momento de resolver esta operación, el cual en este caso positivo por negativo nos da negativo, por lo que menos 5 menos 8 nos da menos 13, desplazándose más hacia la izquierda de la recta numérica. La única alternativa que representa un procedimiento correcto para este problema es la alternativa A, ubicarse en el menos 5 y desplazarse 8 unidades hacia la izquierda. En este tipo de preguntas tenemos que buscar el error que cometió nuestro alumno Pablo. Fijémonos en el paso 1 cuando Pablo resuelve las operaciones de los primeros paréntesis. ¿Cómo nos damos cuenta que está cometiendo un fallo? Porque la multiplicación se resuelve antes de las sumas y restas, en realidad. Pero Pablo no hace eso. Si analizamos detenidamente, él está restando primero y después multiplicando. Por eso le da menos 12 y le da 40. En realidad se multiplica 4 por 3, 12 y después se resta con el menos 6, como aparece al lado derecho de la pantalla. Por lo que Pablito se equivocó en el paso 1, alternativa A. Aquí sacamos el precio total al comprar sacos de un cierto número de kilogramos para que nos dé 60 kilogramos en total. Después tenemos que encontrar el que tiene el menor precio a pagar, los cuales son los sacos de 15 y 12 kilogramos respectivamente, pero también la menor cantidad de sacos posible, por lo que nos conviene comprar 4 sacos de 15 kilogramos. Alternativa C. Bien, ejercicios de argumentar. Dependiendo de la situación te puede resultar fácil o difícil. Después de leer la información nos pide un argumento que garantice que una de las personas terminará la rutina antes que la otra. La primera opción, que la cantidad de repeticiones es distinta, no garantizan en lo absoluto porque no está considerando todos los datos, como el tiempo de la serie o el descanso. Lo mismo con la segunda opción, que no considera el número de repeticiones que se realiza durante la ejercitación. Si analizamos las últimas dos alternativas nos entregan los detalles suficientes. Pero ¿dónde está el error? Que en la alternativa C está sumando las repeticiones junto al tiempo que dura la sesión, mientras que en realidad al tiempo de la sesión se le debe multiplicar el número de las repeticiones, no sumarlo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Una persona recorrió en bicicleta una ruta de 30 kilómetros en 3 días. Bien, en esta pregunta podemos hacer uso de una tabla para encontrar el resultado. Nos dice que el primer día recorrió un tercio de la ruta, que son 30 kilómetros. Multiplicamos un tercio por 30 y nos da 10 kilómetros. Entonces el día 1 recorrió 10 kilómetros. Ahora, en el segundo día recorrió 3/5 de lo que le faltaba por recorrer, es decir, 30 menos 10, 20. Entonces multiplicamos 3/5 por 20. Simplificando nos da 12 kilómetros en lo que recorrió el ciclista en el segundo día. Ahora, ¿cuántos kilómetros recorrió el tercer día? Le restamos al total los kilómetros que recorrió el ciclista el primer y el segundo día.
Restando nos da 8 kilómetros, el cual es la alternativa C. Una simple conversión de centímetros a kilómetros. Tomamos la ecuación y tenemos que tener en cuenta el dato que nos aporta el enunciado, que 100.000 centímetros son 1 kilómetro. Entonces, 1 centímetro es igual a 1 sobre 100.000 kilómetros. Bien, entonces dividimos la ecuación sobre 100.000 y nos quedará la siguiente expresión. Alternativa C. Si te fijas en las alternativas, todas son iguales a excepción del día. Para calcular el día probable de parto, solo hace falta sumarle 7 días después de la última menstruación. 19 más 7 es igual a 26. Alternativa A. Si 30 corresponde al 20% de una cantidad, ¿cuál es dicha cantidad? Regla de 3. Si 30 es igual al 20%, entonces x es igual al 100%. Multiplicamos cruzado y despejando y simplificando x, nos queda que el número que queremos encontrar es 150. Alternativa C. Esta pregunta es muy parecida a la anterior. De nuevo usamos la regla de 3. Si P aumentado en un 40%, es decir, el 140% es igual a 150, entonces el 100% de P es igual a X. Multiplicamos cruzado y nos queda la siguiente expresión, que P es igual a 100 multiplicado por 150 y a la vez todo dividido por 140, cuya alternativa que coincide es la B. Una tabla que muestra cuántos hombres y mujeres postularon a uno de los dos departamentos y cuántos fueron contratados. La alternativa A es incorrecta porque de los 250 hombres postulantes han contratado a 45 y si lo dividimos nos da 18%, pa' fuera. La alternativa B, que en administración se contrató al 20%, dividimos el total de contratados que son 25 con el total de postulantes que son 250. Nos da un 10%, pa' fuera. La alternativa C, que exactamente el 5% del total de mujeres contratadas corresponden a administración. Es falso, puesto que si dividimos el número de contratadas solo en ese departamento por el total, no nos da un porcentaje exacto. Nos queda la alternativa D, que en talleres se contrató a la mitad de hombres y mujeres postulantes, que es la correcta, puesto que de los 50 hombres han contratado a 25 y de 200 mujeres han contratado a 100, ambos correspondiendo a la mitad. La persona quiere comprar 3 camisas cuyo valor es de 30.000 cada una. Sin embargo, la tienda está ofreciendo un 20% de descuento al comprar cualquier camisa. Entonces, el precio a pagar será 3 por el valor de una camisa, que son 30.000, y como nos descuentan el 20%, nos queda el 80% de dicho precio del artículo, el cual es lo que pagaremos. Ojo que se descuenta el 20% a todo por igual, así que sigue quedando el 80%, sea uno o varios artículos. Si lo convertimos a fracción, 80% es igual a 80 sobre 100, siendo la única que cumple con todos los criterios la alternativa B. 2 sobre raíz de 2. Sabemos que podemos aplicar una propiedad de la racionalización. Ahora bien, tomamos esta expresión y multiplicamos al numerador y denominador por la raíz que está presente. Esto hace que la raíz del denominador desaparezca y ahora podemos simplificar para que al final nos dé raíz de 2. Alternativa C. Nos dice que al usar el insecticida en la semana, la cantidad de insectos se reducirá a 2/5 de la cantidad que había al inicio de la semana. Como nos pregunta por la cantidad de días, consideramos que una semana son 7 días. La cantidad inicial de insectos son de 1000, por lo que para saber cuántos insectos quedan a la semana, multiplicamos el número inicial por 2/5 y nos da 400. Ahora bien, queremos saber cuántos insectos quedan en la segunda semana, es decir, en el día 14. Entonces hacemos lo mismo. Multiplicamos el número de insectos que quedaron en la semana anterior, es decir, 400 por 2/5. Y así sucesivamente hasta llegar a la tercera semana o al día 21, el cual nos quedan 64 insectos. Ojo, que el enunciado dice que cuando quedan a lo más 64 insectos, necesitaremos de un día más para acabar con la plaga. Entonces, le agregamos un día.
Alternativa B. Bien, aquí nos dice, si x más 5 todo multiplicado por p es igual a x cuadrado menos x menos 30 con x diferente de 5, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a p? Parece complicado al inicio, como, a ver, ¿qué puedo hacer con p? Multiplicarlo por el binomio, despejarlo, pero en realidad solamente tomamos esta expresión y la factorizamos como un binomio con término común. Un número que sumado nos dé menos 1 y a la vez multiplicando nos dé menos 30, 5 y menos 6. Y si comprobamos nos dará el mismo resultado de arriba. Ahora bien, ojo con la igualdad que se presenta, porque con la expresión factorizada podemos deducir que p es uno de los factores que faltan, lo cual la alternativa D coincide con esta. Podemos resolver esto usando la lógica o formalmente despejando p en el último paso. En este caso se realizan primero las multiplicaciones, por lo que multiplicamos 3 con el binomio que se presenta a continuación. Pero ojo que al número 3 tiene un signo negativo por adelante, así que los signos de los términos dentro de los paréntesis cambian. Un error que puede cometer algunos es que multiplican al primer término dentro del paréntesis, pero no al segundo, en lugar de multiplicar a todos los términos como debería ser, el cual ya tenemos a la vista a un distractor. Al resolver la expresión nos queda menos 2b más 3, alternativa A. La pregunta 26 dice, una persona ha comprado una gran canasta llena de frutas. Nos pide hallar el precio total por comprar X kilogramos de cada fruta. ¿Qué podemos hacer? Lo vamos a dejar como si hubiéramos comprado solamente 1 kilogramo de cada una. Dividimos lo que cuestan 20 kilogramos de naranjas por la cantidad de kilogramos que son 20. Lo mismo con las manzanas. Y nos queda la siguiente expresión. Ahora bien, al comprar X kilogramos de cada fruta, solamente nos queda multiplicar la expresión por X. Alternativa A. Si te das cuenta, tanto el primer término como el segundo son multiplicados por X, cumpliendo la condición que se está comprando ambas frutas. Nos pide una expresión que corresponda al dinero que le sobra a una persona. Tenemos que tener en cuenta que la persona lleva una cantidad P de dinero, el cual es mayor a lo que va a gastar comprando, y a esa cantidad se le va a restar por el precio total de los 18 yogures que compra la persona, el cual es 18 multiplicado por el valor de cada yogur, M. Esto es el dinero que le sobra a la persona, por lo tanto, cumple con la alternativa A. Pregunta 28. ¿Cuántas pulgadas son 43,2 centímetros? Sabiendo que 2 pulgadas son aproximadamente 5,1 centímetros. Podemos utilizar la regla de 3, siendo x la medida del objeto en pulgadas que queremos buscar. Multiplicando cruzado nos sale la siguiente expresión. Y bien, ¿cómo dividimos un número cuyo divisor es decimal? Multiplicamos toda la fracción de tal forma que ya no esté la coma en el número, en este caso por 10. Al dividir nos da un resultado que aproximándolo a la unidad nos da 17 pulgadas. Por lo tanto es la alternativa C. Si nos fijamos bien en la tabla, nos damos cuenta que los valores siguen una proporcionalidad directa, por lo que podemos hallar cuánto desinfectante necesitamos en 5 litros de agua, como nos pide la pregunta. Fijémonos en este dato. Si se diluyen 20 mililitros en 1 litro de agua, ¿cuánto se diluirá en 5 litros? 5 veces más, es decir, 100 mililitros. Ahora bien, la persona posee una jeringa con una capacidad de 5 mililitros y nos pregunta, ¿cuántas veces necesitamos utilizar la misma para que cumpla con 100 mililitros de desinfectante? Dividimos la cantidad necesaria sobre la capacidad de la jeringa, que son 5 mililitros, y nos da 20, que son la cantidad de veces que necesitamos verter el desinfectante. Alternativa B. En esta pregunta tenemos que considerar que se compraron 3 botellas de jugo y 3 botellas de bebidas. El precio de la botella de jugo lo ponemos como X
y la botella de bebida, al ser 390 pesos más caro que la botella de jugo, lo colocamos como X más 390, para que nos dé total 16.770 pesos. Entonces construimos nuestra ecuación y nos quedaría de esta forma. Observa que coincide con la alternativa C. El triángulo de Pascal. Fijémonos en el ejemplo que aparece a la derecha, el cual nos muestra el procedimiento para hallar el número en la casilla inferior. Ahora bien, también podemos restar el número inferior con uno de los dos números superiores para encontrar el otro número que falta. Y eso es lo que pide el ejercicio. Pero primero necesitamos hallar el número de la casilla de la derecha y para eso sumamos 6 más 4 y nos da 10. Ahora construimos la expresión para hallar x en términos de p. p menos 10 nos da x. Alternativa B. Pregunta 33. Aquí tenemos que nosotros otra vez construir nuestra ecuación. Nos dice que el jugador marcó un total de 37 puntos en el partido, en el cual hizo 5 anotaciones de 2 puntos y x anotaciones de 3 puntos. Entonces, la ecuación es 3x más 2 por 5, que son 10, es igual a 37 puntos, siendo x la cantidad de anotaciones de 3 puntos, motivo por el cual está multiplicando por 3. Lo mismo con las anotaciones de 2 puntos, que fueron 5, lo multiplicamos por 2. Alternativa D. Tenemos que considerar que son 5 personas las que irán al parque y que todas ellas pagan la entrada. Sin embargo, de acuerdo con el mensaje que envió Tomás, todos a excepción de Lucas van a pagar una atracción cuyo precio es de 4.000, por lo que 4 personas deben pagar dinero adicional. Nos quedaría 4.000 por 4, con eso sumado 5x, siendo 5 las personas que fueron al parque y x el precio de la entrada al parque. Todo eso igualado a 31.000 pesos. La alternativa que coincide con todos estos detalles es la A. La temperatura ambiental es de 20 grados y nos pide hallar N, que son los chirridos por minuto. Reemplazamos T, que es igual a 20. Después el 10 que está sumando pasa al otro lado restando, quedando 10. El 7 que está dividiendo pasa multiplicando al 10, quedando 70 es igual a N menos 40. Al despejar N, nos queda de resultado que N es igual a 110, es decir, 110 chirridos por minuto. Alternativa C. La persona hasta la mitad del mes vendió 40 plantas, cuyo precio original son de 3.500 cada una. Con esto tenemos que sumarle una cantidad X de plantas que venderá la persona en la segunda mitad del mes, multiplicado por el nuevo precio que son 4.500 pesos. Por último, las ventas del mes deben ser superior a 500.000, por lo tanto, la alternativa D es la correcta. Hay dos empresas que venden bidones de agua a diferente precio, como también venden un servicio de suscripción para un descuento. Podemos modelarlo a través de una función, en el cual la empresa A, cada bidón tiene un valor de 1.800 con una suscripción mensual de 2.000, y la empresa B, el cual cada bidón cuesta 1.600 con una suscripción mensual de 2.500, siendo en ambos casos X la cantidad de bidones de agua. Tenemos que hallar la cantidad mínima de bidones a comprar para que sea conveniente la segunda empresa en términos económicos. Reemplazamos X por el número de bidones a comprar. Al comprar un bidón, la empresa A tiene un menor precio que la empresa B. El mismo caso se presenta al comprar 2 bidones. Sin embargo, si compramos 3 bidones, la empresa B tendrá un menor precio total que la empresa A, siendo 3 bidones la cantidad mínima para que nos resulte conveniente la segunda empresa. Alternativa C. En esta pregunta nos dicen que el coeficiente C, es decir, el corte en el eje Y, es 0, por lo que la parábola debe intersectar el eje Y en el origen. Si nos fijamos bien en las alternativas, la única que cumple con esta condición es la alternativa B.
Si todavía no les convence, busquen el eje de simetría, el cual, como el coeficiente b también es 0, el eje de simetría se da en el origen. Esta pregunta dice así: la estudiante tiene 4 notas, un 5, un 6, un 4 y una cuarta nota X. Para hallar el promedio de estas, se suman las notas que obtuvo la estudiante, incluyendo X. Después lo dividimos por la cantidad de notas, que son 4. Al final nos queda 15 más X sobre 4, alternativa A. Pregunta de tabla de frecuencias. Para empezar tenemos que saber cuántas personas han participado en total. Para eso consideramos que el mismo número de hombres como de mujeres han participado. Si sumamos las frecuencias de los hombres, nos da un total de 150 hombres. Y por la condición anteriormente mencionada, también participaron 150 mujeres, por lo que el total de todos los votos nos tiene que dar 300. Si calculamos el total de las tablas de cada alternativa, la única que cumple es la alternativa D. Vemos que nos entregan el promedio y los valores correspondientes. Sin embargo, tenemos una incógnita X, por lo que tenemos que despejarlo. Tenemos la siguiente ecuación, el cual 73 es el promedio de la serie de números. 5, que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando al 73. Al sumar los términos comunes, después pasar el número al otro lado restando, nos queda que X es igual a 72. Alternativa C. Esta pregunta es un ejemplo del por qué tienes que considerar cada detalle, tanto en la lectura como en las alternativas, aunque sea un detalle mínimo. La alternativa A y C nos dicen que el promedio de la cantidad de videojuegos es de 3,5. Y al calcular el promedio, tenemos la sorpresa de que sí nos da ese valor. Pero ahora fíjate en el motivo del cual da ese resultado. Sí, a partir de donde dice por qué. En la A, no es la forma correcta agarrar solamente los datos centrales y encontrar su promedio. No siempre da el mismo resultado. Ni tampoco tomar los datos extremos, el menor con el mayor, como dice la alternativa C. Ahora nos queda la B o la D, que el rango de la cantidad de videojuegos es 5, pero ojo que nos dice que es por la resta de la frecuencia mayor con la menor, el cual es falso. La forma correcta es restando el dato mayor con el menor, es decir, la primera columna. Por lo tanto, nos queda la alternativa D, que es la correcta, pues los datos 1 y 6 son los que más se repiten en la tabla. Para calcular la probabilidad necesitamos utilizar la siguiente fórmula de Laplace, el cual en el numerador van los casos favorables, es decir, las personas que prefieren el género rock, que son 7 personas, y en el denominador van los casos posibles o el total de casos presentes de la muestra o tabla, siendo 20 el total de personas encuestadas. Como no se puede simplificar la fracción, lo dejamos ahí y nos queda de respuesta la alternativa D. Para determinar la probabilidad que una persona prefiera una carrera del área de la salud, tenemos que sumar la frecuencia de las personas que prefieren medicina y enfermería, y luego dividirlo por el total, que son 2.300 personas. Alternativa B. Si se preguntan por la alternativa C, esta es para la probabilidad de que una persona no prefiera una carrera de salud. De ahí el por qué hay un -1 por delante. Nos pide que la probabilidad de que al extraer una bolita y ésta sea gris sea mayor que 0,5 o un medio y menor que 1, por lo que la probabilidad que estamos buscando debe estar entre esos dos valores sin que sea igual a uno de ellos. Empezamos por la caja 1. Como todas las bolitas son grises, la probabilidad es 1 y por lo tanto no es la correcta. En la caja 2, la probabilidad es de un medio. No es la correcta porque el valor que estamos buscando debe ser mayor a un medio. En la caja 3, la probabilidad es de 1/3. Es menor al intervalo que estamos buscando. Por último, la caja 4 tiene una probabilidad de 2/3.
Convirtiéndolo a decimal nos da 0,6 periódico, el cual es la alternativa correcta. D. Cuando nos piden hallar la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B, las probabilidades de ambas se suman, y es tal cual lo que nos pide la pregunta. Buscamos la probabilidad de que una persona prefiera solamente la pera, y después encontramos el que una persona prefiera de fruta la naranja. Por último, lo sumamos y simplificamos, y nos queda la alternativa B, 7/25. La probabilidad de que la persona elegida pertenezca a FONASA y al tramo A de esta. Es lo que nos dice la pregunta. Como hay un factor y, es decir que sí o sí pasen los dos eventos, hay que multiplicar las probabilidades de cada una. Entonces, la probabilidad de que la persona pertenezca a FONASA es del 77%, y la probabilidad de pertenecer al tramo A es del 20%. Pero los porcentajes lo podemos escribir como fracción. Ahora bien, simplificamos antes de multiplicar y nos queda el siguiente resultado. Alternativa A. Bien, llegamos al eje de geometría. Será ligeramente más difícil que los demás ejes, pero con el hecho de que hay menos preguntas si lo comparamos con el eje de números o álgebra. Además, es la primera vez que veo que geometría lo ponen al último de la prueba, o al menos en mi caso cuando yo la he rendido. Empecemos con la pregunta 57. Nos pide hallar el área de la bandeja circular ubicada en el tercer piso. Para ello, tomamos la siguiente expresión y reemplazamos las variables según los datos que nos entrega el enunciado, siendo k el número de piso de la bandeja el cual hallaremos su diámetro, es decir, 3, n el número de bandejas, que son 5, y p el diámetro de la bandeja del primer piso, que son 40 centímetros. Ahora bien, tomar en cuenta que al resolver la expresión comiencen por los paréntesis, a partir del primer paréntesis al interior. Si no, puede que no le salga el resultado. Yo que rendí la prueba pasé ese mínimo detalle por alto y con los nervios que tenía en ese momento tuve incorrecta esta pregunta. Y otra más que veremos más adelante, tristemente. Al resolver nos queda 30 centímetros de diámetro. Nos pide hallar el área de la bandeja o del círculo, el cual tenemos la siguiente fórmula a continuación. Sin embargo, no tenemos radio, pero el diámetro lo podemos convertir a radio al dividirlo entre 2. Nos queda 15 centímetros de radio. El área nos queda 15 elevado al cuadrado por pi, el cual es igual a 225 pi centímetros cuadrados. Alternativa A. El área total de los 4 círculos. Tenemos la fórmula, pero no tenemos radio otra vez. Pero nos dan el perímetro. Su fórmula es la siguiente, el doble de radio multiplicado por pi. Para pasarlo a radio, dividimos el perímetro entre 2 y eliminamos pi, haciendo la misma acción para los otros 3 perímetros. Ahora que tenemos los radios, calculamos el área de cada círculo, elevando el radio al cuadrado y multiplicándolo por pi. Por último, sumamos el área de los 4 círculos y nos quedará 81 pi metros cuadrados. Alternativa B. Las medidas de la piscina son las siguientes, considerando que es un paralelepípedo. 8 metros de ancho, 20 metros de largo y 1,7 metros de profundidad. Nos pide hallar el volumen de agua que hay en la piscina, sabiendo que el agua llega hasta 20 centímetros antes del borde superior, por lo que la altura del agua es de 1,5 metros. Para hallar el volumen del agua, tenemos que multiplicar el largo, el ancho y la altura, que son 8 por 20 por 1,5 metros. Al final el resultado nos debe dar 240 metros cúbicos de agua. Alternativa A. Para calcular el volumen de un cilindro, tenemos que multiplicar pi por el radio elevado al cuadrado y después multiplicarlo por la altura del cilindro.
El radio es la mitad del diámetro, por lo que para calcular el volumen del cilindro superior multiplicamos pi por la mitad del diámetro al cuadrado, 7,5 al cuadrado, multiplicado por la altura que son 8 centímetros, la misma para ambos cilindros. Ahora con el segundo cilindro hacemos el mismo procedimiento, pero esta vez el radio es 10 centímetros. Como nos pide el volumen total de ambos cilindros, lo sumamos ambos volúmenes y nos da el siguiente resultado. Alternativa C. Para los que rindieron la PAES de invierno de Matemáticas 2 de este año, se darán cuenta que esta es una pregunta reciclada, esta vez adaptada a una pregunta de Matemáticas 1. Para confeccionar uno de estos perfiles de aluminio, primero hallamos el área total, que es la misma en todas las alternativas, y después lo restamos con el espacio en blanco que tenemos en la figura, para solamente considerar el grosor, que son 4,8 milímetros. El grosor se cuenta dos veces, tanto en el largo como en el ancho del rectángulo. Si seguimos este procedimiento, restaríamos todo el espacio vacío del área total del aluminio, el cual la alternativa D cumple con todos los criterios. Nosotros estamos en la posición 1. Con las alternativas que nos dan, tenemos que buscar una que de acuerdo a sus movimientos nos deje en la posición 2. Consideramos que un cuadrado del tablero equivale a una unidad. Entonces nos desplazamos 4 unidades hacia la izquierda. Así estamos a la altura de la posición 2, el cual solamente la alternativa A y B cumplen con esta condición. Después tenemos que desplazarnos 5 unidades hacia abajo para llegar a la posición 2, el cual la alternativa B es la correcta. Tenemos que tener en cuenta que una traslación es un movimiento de un punto u objeto de un lugar a otro, sin cambiar su tamaño, rotación e incluso su sentido. La única opción correcta es la C. Las demás están incorrectas por lo siguiente. Sabemos que en el ajedrez, el rey se mueve una casilla por turno, en cualquier dirección y sentido. Ahora bien, nosotros estamos en la casilla E2 y necesitamos llegar a la casilla C7 con ayuda de una de las alternativas. Si comprobamos la alternativa A, nos deja en otra casilla, el cual no nos corresponde. La alternativa B nos deja una casilla más a la derecha de nuestro destino, tampoco nos corresponde. Lo mismo con la D, pero en diagonal. Por último, la alternativa C nos deja exactamente en la casilla que queremos llegar, el cual es la correcta. Si nos dice que el punto D es simétrico con el punto C con respecto a la recta L, quiere decir que el ángulo que se forma en la siguiente recta, CDB, que son 50 grados, será la misma en la recta inferior, ACD. Ahora nos pregunta por el ángulo que se forma por las rectas DB y CA. Por lo tanto, debemos juntarlos sin alterar su simetría. Al final nos quedaría lo siguiente. En un triángulo, sus ángulos interiores tienen que sumar 180 grados, por lo que el ángulo que nos falta tiene que medir 80 grados para cumplir con esta regla. Alternativa D. Bien, eso fue toda la resolución de las preguntas de esta prueba. En mi opinión estuvo, en general, fácil, aunque había una que otra pregunta difícil que te dejaba pillado sin saber qué hacer. El temario. Bueno, ¿qué decir acerca de ello, si no entraron preguntas de vectores y había una pregunta de ángulos, que eso no entraba desde los tiempos de la PC? Además, cabe recordar que los resultados de la PAES se darán a conocer este lunes 6 de enero, a las 8 de la mañana. Una hora después, comenzará el proceso de postulación a la universidad. Ojalá la mayoría ingrese a su carrera preferida y les haya alcanzado el puntaje. Sin más que decir, nos vemos, hasta pronto.